¿Quieres hablar un idioma muy bien y has llegado hasta un nivel intermedio, pero te resulta muy difícil pasar a un nivel avanzado? Si este es tu caso, este vídeo es para ti, y no eres el único. Este problema les pasa a muchas personas. Pero, ¿por qué parece tan difícil llegar al nivel avanzado? Por ejemplo, para un nivel intermedio de inglés, uno tiene que saber en promedio entre 1000 y 3000 palabras. Pero en el nivel avanzado necesitas saber entre 3000 y 10000 palabras, es decir, mucho más. Todo el trabajo que hicimos hasta el nivel intermedio parece que tiene que ser triplicado para finalmente pasar a un nivel avanzado. Y si sigues estudiando de la misma manera, tardarás muchísimo tiempo e incluso es posible que dejas de estudiar. Aquí te enseño qué estrategia usar para cambiar tu manera de estudiar. Primero lo que puedes hacer es empezar a leer en otro idioma. Incluso si no te gusta, te recomiendo crear la costumbre de leer. Y no importa si no lo entiendes todo, simplemente empieza a leer algo que te gusta mucho y no leas demasiado en un solo día. Porque en principio no va a ser fácil. Tampoco te recomiendo usar mucho el diccionario. Intenta entender el contexto para saber lo que se está diciendo, y no tienes que saber lo que significa cada palabra. Usa el diccionario solo para las palabras más importantes. ¿Y por qué es tan importante la lectura? Esta actividad te expone a muchas palabras nuevas. Empiezas a entender lo que significan estas palabras o por lo menos qué es lo que significan aproximadamente. Así finalmente conseguirás entender hasta 10000 palabras de una manera rápida y divertida. Leer es bueno para reconocer palabras, pero para hablar con personas necesitas entender lo que se dice. En muchos idiomas las palabras no se pronuncian de la misma manera que se escriben. Por eso, junto con la lectura, es importante escuchar el contenido en otro idioma. Mira películas, series u otros vídeos divertidos o interesantes para ti. No te esfuerces mucho para hacerlo. Esto debería ser una actividad divertida. Si lees con la regularidad y si también usas vídeos para mejorar tus habilidades, en relativamente poco tiempo vas a poder reconocer muchísimas palabras nuevas. Y cuando lo puedas hacer, ya estarás muy cerca a tu objetivo final, que es pasar a un nivel avanzado. Pero lo que te falta todavía es poder hablar y también usar todas aquellas palabras correctamente. Por eso necesitas pasar al siguiente paso, que es hablar con personas en otro idioma. ¿Cómo vas a hablar con alguien si todavía no crees que estás listo? ¿Cómo lo puedes hacer para obtener máximos beneficios? Primero, lo mejor sería hablar con nativos de esta lengua. Segundo, hay que usar solamente la lengua que quieres aprender. No uses español o cualquier otro idioma que ya sabes para facilitar la conversación. Por eso, antes de cada interacción con una persona con la que quieres practicar hablar un idioma, recuerda que tu objetivo principal es practicar la lengua. Cuando la persona con la que hablas quiere usar español u otro idioma que no te interesa del momento, dile que estás intentando practicar con ella y que use su lengua materna. Si aún así no te hace caso, deja de hablar con esta persona. Parece un poco cruel, pero aquí es necesario ser un poco egoísta y hablar con otra persona con la que sí puedes practicar. Como todavía no puedes hablar bien, hay que prepararse un poco para tus primeras conversaciones. Primero aprende a hablar solamente de cosas que te gustan, y luego con más práctica podrás hablar de varios temas con los demás. Con cada interacción con otra persona aprendes algo nuevo, y las personas con las que estás hablando van a necesitar algo de paciencia. Y tú lo puedes hacer más fácil para los demás si te preparas para la conversación y si te comportas como si ya tuvieses un nivel avanzado. Y no evites hablar de temas que te gusten. Así sube la probabilidad de que los demás te quieren conocer más. Más tarde, cuando ya puedes mantener una conversación de 5 o 10 minutos, es tiempo de hacer otras cosas para avanzar aún más. Si notas que estás haciendo errores frecuentes, empieza a revisar esta parte de gramática que crees que se te da mal. No necesitas un libro especial, simplemente lo puedes buscar en internet. Poco a poco vas a empezar a hablar correctamente. No estudies mucho la gramática porque cada idioma tiene muchas reglas. Hazlo solo con las cosas donde haces muchos errores y donde los demás te corrigen con frecuencia. También es útil empezar a usar expresiones que usan los nativos de este idioma. Eso te hace parecer una persona que habla bien y los demás te van a hablar a ti con una velocidad normal. Van a estar más relajados y podrás incluso hacer verdaderos amigos. Y hay otra cosa que puedes hacer para practicar usar todo lo que sabes. Si eres una persona a la que le gusta escribir, empieza a escribir en otro idioma. Si tienes un diario, escríbelo como hasta ahora, pero cambia de idioma. Si haces una lista de compras, escríbetela en otro idioma. Lo mismo lo puedes hacer con tus planes de ejercicio, tus planes de la semana que viene u otras cosas que normalmente haces en tu vida. No importa si haces errores. Cuando aprendes algo nuevo, vas a escribir mejor también. Pasar de un nivel intermedio a uno avanzado no tiene que ser muy difícil. Hasta ahora te has dado cuenta que no tienes que estudiar mucho para conseguirlo. Ya has estudiado lo suficiente para llegar al intermedio. Lo que sí tienes que hacer es cambiar la manera de estudiar. Algunos trucos que te los he dado aquí los puedes hacer tú solo, pero otros los tienes que hacer hablando con las demás personas.
Si tienes la oportunidad de hablar con muchas personas diferentes o vivir en otro país, vas a avanzar más rápido. Si no, también lo vas a poder hacer, pero teniendo más paciencia. ¿Cuál es tu experiencia con el tema? ¿Tienes otros consejos que no he mencionado aquí? Coméntalo más abajo. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Hasta el próximo video.